Se los conoció durante la campaña, pero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hay un movimiento que sobre todo es muy fuerte en las redes sociales, conocido como la alt-right, la derecha alternativa, dicen ellos, y está conformado por supremacistas, islamofóbicos, antisemitas, antifeministas, un grupo de gente que, como usted ve, suele pensar de una manera bastante radicalizada. Todos ellos están detrás, estuvieron detrás de la campaña, están detrás ahora mismo de lo que es el gobierno de Donald Trump. Vemos un informe y después lo analizamos con un invitado especial. Detrás del triunfo electoral de Donald Trump, que lo convirtió para sorpresa de muchos en presidente de los Estados Unidos, hay un movimiento difuso y descentralizado pero de gran eficacia comunicacional para marcar la agenda pública, la denominada derecha alternativa o alt-right en inglés. No se trata de un movimiento político o una ideología en sentido clásico, sino un conjunto de creencias y posicionamientos radicalizados de ultraderecha que se expresan a través de las redes sociales, impulsados por eficaces activistas de Internet. Activistas que se sumaron de modo inorgánico a la campaña de Donald Trump, en la que tuvieron una incidencia considerable. Cuestionan tanto a los sectores progresistas como a los conservadores tradicionales y tienen como uno de sus blancos a los grandes medios a los que acusan de mentir para favorecer intereses de la clase política. Entre el actual presidente estadounidense y quienes se identifican con esta derecha alternativa hay un vínculo laxo de representación e identificación. Trump se benefició de este apoyo, aunque avanzada la campaña intentó tomar alguna distancia, pero sus intereses, enemigos y eslogans son muy similares. Rechazo visceral al multiculturalismo y la corrección política, defensa de la supremacía blanca, ultranacionalismo, islamofobia, antisemitismo, antifeminismo, misoginia, homofobia, teorías conspirativas y populismo de extrema derecha. Además de estas coincidencias, Trump y aquellos que se identifican con la derecha alternativa tienen en común a Breitbart News, esta cadena de noticias de ultraderecha que dirigió el activista Stephen Bannon hasta que Trump lo nombró primero su jefe de campaña y tras ganar la presidencia, jefe de estrategia de la Casa Blanca. Se postula como la plataforma de la derecha alternativa. Desde allí salen cotidianamente operaciones de prensa y noticias sesgadas que buscan profundizar la actual división de la sociedad norteamericana y apoyar las cuestionadas políticas de Trump. Bannon, a quien muchos ya consideran el presidente en las sombras por la influencia que tendría sobre Trump, alguna vez se definió como leninista. Lenin, que quería destruir el Estado, y ese es también mi objetivo. Quiero destruir el actual establishment, dijo. Breitbart News también alberga a otra celebridad de la derecha alternativa, Milo Yiannopoulos, un controvertido periodista de origen británico especializado en tecnología. La cuenta de Twitter de Yiannopoulos fue cancelada de forma permanente por su involucramiento en actos de ciberbullying por motivos racistas y misóginos. Partidario declarado de Trump, se autodefine como un fundamentalista de la libertad de expresión. Now, there's a unique phenomenon that doesn't really exist outside of Islamic cultures of familial gang rape, where fathers, brothers, and cousins go out raping people together. It happened in Rotherham in the UK. And the liberal establishment in the UK didn't investigate this because, according to a government report, the police and the authorities were too scared of being called racist to intervene. And this pattern repeats itself everywhere there is mass Muslim immigration. El 1 de febrero de 2017, una conferencia suya en la Universidad de Berkeley, California, derivó en violentos choques entre sus detractores y partidarios, y Trump amenazó con quitar los fondos federales a esa institución por no garantizar el evento. To be white is to be a striver, a crusader, an explorer, and a conqueror. We don't exploit other groups. They need us and not the other way around. Richard Spencer es otra de las caras visibles del movimiento y se atribuye haber acuñado el concepto alt-right. Supremacista blanco, dirige un think tank de esa ideología, el Instituto de Política Nacional. A fines de noviembre de 2016,
festejó el triunfo de Trump con sus seguidores utilizando el saludo nazi. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Otro elemento de la red comunicacional del movimiento alt-right es el conductor radial Alex Jones, veterano difusor de teorías conspirativas y noticias falsas desde su sitio Infowars, una figura periodística marginal pero muy popular, con quien Trump comparte muchas obsesiones recurrentes. También se destaca en la constelación alt-right Mike Cernovich, un tuitero que protagonizó algunas de las acciones más espectaculares para erosionar a Hillary Clinton. Una feroz campaña para instalar que la candidata demócrata tenía graves problemas de salud ocultados por los medios para protegerla. Sus tweets son frecuentes trending topics, leídos por decenas de millones de personas. Y la derecha alternativa también encuentra refugio en los foros de imágenes 4chan, 8chan, populares nodos de incorrección política desde donde se producen y difunden los más conocidos memes de Internet, algunos de carácter abiertamente racista. Allí se forjó la imagen de la rana Pepe, que la organización Liga de Antidifamación incluyó entre una serie de símbolos de odio y que Trump adoptó como alter ego. La derecha alternativa parece haber entendido mejor que nadie cómo librar las guerras de la información. El sitio de Breitbart News tiene más tráfico que el del diario Los Angeles Times. Y un tuit de Cernovich moviliza decenas de miles de retweets en pocos minutos. Ya no importan los hechos ni su congruencia con lo que se dice y comunica. Basta con presentar hechos alternativos que movilicen las emociones, las frustraciones y angustias de los receptores. La misma estrategia que le permitió a Donald Trump convertirse en presidente de los Estados Unidos. Hablamos de derecha alternativa, hablan de hechos también alternativos. Estamos con Marcelo Leiras, que es investigador del CIPEC, profesor en la Universidad de San Andrés, politólogo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un placer. Leía en un libro de próxima aparición, un libro que está muy bueno, que escribió Paula Lugones y que se llama Los Estados Unidos de Trump, y le hizo la entrevista a un profesor de Kentucky, de la Universidad de Kentucky, un experto en racismo, que el hombre decía que en realidad quien está con Trump y el propio Trump lo que quieren es retroceder Estados Unidos a la década del 50. O sea, previo a los derechos civiles, en el caso de los negros, previo a la cuestión de la liberación femenina. Parece interesante, ¿no? Porque como destaca un momento particular de Estados Unidos y del hombre blanco en Estados Unidos. ¿Coincidís? Coincido efectivamente. Más bien quieren volver a una representación mítica de lo que era Estados Unidos en 1950. Pero efectivamente parte de lo que caracteriza a la gente que rodea a Trump es un deseo como de reforzar todas las jerarquías sociales contra las que los movimientos progresistas en los Estados Unidos estuvieron tratando de luchar en los últimos 40, 50 años. ¿Cómo ves el nombre? Queda cool, ¿no? Lo de alt-right, pero sí, no, ¿qué pensás de ese nombre? Yo creo que es una derecha racista, no tiene nada de alternativo ni de nuevo, ciertamente. Las formas retóricas que usan son formas retóricas que uno ha visto en los movimientos fascistas desde el principio del siglo XX. Tienen posiciones racistas muy, muy clásicas. Lo único que tienen de nuevo es cierta estética y manejo de los medios de comunicación electrónicos en particular, aprovechando algo de la estética de Twitter, ¿no? Twitter en particular, que tiene ese gusto por la ironía y el sarcasmo y el consumo irónico, ha hecho presidente de los Estados Unidos al blanco principal del consumo irónico de la cultura norteamericana, que es Donald Trump, y ha permitido que chicos que lo único que hacen es hablar con desenfado de posiciones que cualquier otro lugar no se podría sostener, como este personaje triste que es Milo Yiannopoulos, puedan tener influencia sobre la política exterior norteamericana. Vos tenés bastante contacto con las universidades en Estados Unidos, sí, con colegas y demás. ¿Cómo se está viviendo esto? Con mucha preocupación, con mucha alarma, con mucha indignación. Preocupan dos cosas. Primero, las posiciones que adopta el presidente norteamericano como posiciones oficiales y luego el permiso
que los microdéspotas locales, como decía mi maestro Guillermo O'Donnell, se toman cuando ven a una persona reaccionaria ejerciendo posiciones de poder importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las policías en Los Ángeles y en otras ciudades de los Estados Unidos están ahora llevando adelante redadas grandes contra inmigrantes que presumen ilegales. Cuando hay una persona de esas características en una posición muy significativa y muy visible, bueno, quienes les gusta ejercer sus micropoderes en ámbitos cotidianos lo hacen con menos problemas. Le paso la palabra a mis colegas. Sí, buen día. ¿Cómo estás? ¿Vos crees que la derecha alternativa ha llegado para quedarse y tiene futuro tras haber penetrado la Casa Blanca, ya con Stephen Bannon y Spencer ahí rozando, y que el hecho de que Trump también los conozca, o que en algún momento pueden llegar a sentirse traicionados, como ocurrió en otro sentido y en otro canal a la izquierda con Barack Obama, que se sintió también traicionada? Yo creo que es una derecha que no está organizada políticamente. Su principal vehículo ha sido el sitio que regenteaba Bannon antes de ser jefe de campaña y luego asesor principal de Trump. Es una derecha muy visible, sobre todo porque es una derecha muy grandilocuente, con algunos personajes coloridos y tristes, insisto, como este sujeto que me cae especialmente mal y que creo que es especialmente peligroso. El rapero. Exactamente, pero no creo que tenga influencia y organización partidaria suficiente como para hacer una fuerza a mediano plazo. Ahora, podría ganarla desde la Casa Blanca ahora, ¿no? Porque la posición que ocupa Bannon es realmente importante, y si él tuviera destrezas organizativas significativas, sí puede convertir a esta derecha racista en una fuerza política influyente en el mediano plazo. Bannon es jefe de estrategia de la Casa Blanca y a su vez, primera vez que un político forma parte del Consejo Nacional de Seguridad, es decir, está a la altura del secretario de Defensa y del secretario de Estado. Y allí se define desde la lucha terrorista hasta la posibilidad de declarar una guerra. Hablabas de las manifestaciones en las universidades, especialmente en California. Lo llamativo fue la respuesta de Donald Trump. Es decir, si no permiten este tipo de manifestación, recortamos los fondos. Efectivamente, el presidente de la Nación amenazó por Twitter a la principal universidad pública de California a recortarle fondos porque no dejan hablar a este sujeto que acabamos de ver. Así está la política norteamericana hoy, efectivamente. Marcelo, una comparación que está circulando mucho y que creo que hay que tomar con pinzas, pero que al mismo tiempo puede ser productiva, de la situación de no solo de Estados Unidos, de algunos países de Europa, especialmente de Estados Unidos ahora, es con Weimar, digamos, ¿no? Sí. En el sentido, bueno, una élite cosmopolita, globalizada, pluralista, etcétera, muy distante de una clase, una masa industrial enojada y desconfiada y resentida, una desliberalización de la democracia liberal, líderes que llegan por los votos para, digamos, subvertir la democracia desde adentro. ¿Qué te parece que se puede decir alrededor de esto? Digamos? ¿Hay algo de eso? ¿Hay un espíritu? Yo creo que el paralelo es muy evidente y es el motivo por el cual creo que deberíamos estar preocupados y alertas. Hay dos atributos de esta derecha racista que pueden resultar atractivos. Uno es la franqueza o la presunta franqueza con la que hablan muchos de sus voceros, y otra es la crítica de la corrección política, o la crítica de la urbanidad, de nuestra cultura política, en realidad, ¿no? Y lo que puede parecer es que, en particular, la corrección política es una posición hipócrita respecto de la cual necesitamos un antídoto. Y en realidad yo creo que es al revés. La corrección política es el antídoto que necesitamos todos para nuestros prejuicios. La cultura política que necesitamos desarrollar es la que nos permita convivir. Y en ese sentido el paralelo con Weimar es muy importante, porque Weimar fue el preludio de la Shoah, fue el preludio de uno de los grandes cataclismos humanos del siglo XX. Los otros son las purgas en la Unión Soviética, o la revolución cultural en China, o las matanzas de Pol Pot en Camboya, ¿verdad? Entonces hay que tener presente que todavía viven sobrevivientes de esa época, la tragedia está muy cerca, y nuestro desafío sigue siendo convivir. Y las herramientas culturales que tenemos para convivir son, por ejemplo, el vocabulario que desarrollamos para hablar con gente que piensa distinto de nosotros, ¿no? Es muy fácil ser prejuicioso. Lo que esta gente parece hacer no es difícil, es muy fácil. Simplemente tienen el desenfado de decirlo, y la protección, hay que decirlo, de los medios electrónicos, porque este muchacho que dice ser valiente, cuando tuvo que enfrentarse con la movilización en Berkeley, salió corriendo protegido por sus guardaespaldas, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante el paralelo con Weimar, es muy importante tenerlo presente, hay que hacer un esfuerzo muy significativo para defendernos de esta gente que es muy peligrosa y ahora tiene recursos de poder muy fuertes a su disposición.
Marcelo, ¿y cómo reacciona la sociedad? ¿Cómo recibe la sociedad este mensaje? Porque esto se puede convertir en un hecho de respaldo masivo, así como venimos analizando hace rato el tema de Trump, porque el mensaje de Trump se impone, que expresa determinado descontento. ¿Qué pasa con este mensaje así de ultraderecha racista cuando llega a la población? ¿Tampoco hay rechazo? Mi impresión es que es un discurso relativamente marginal aún dentro de los votantes republicanos. No creo que pegue mucho en el grueso de los votantes republicanos, que son más bien conservadores desde otro punto de vista. Tiene una posición también en algunos sentidos reaccionaria y resentida, pero no tan agresivamente racista como la de esta gente. Muy probablemente este discurso sea más influyente en los opositores de Trump y favorecen su organización, lo cual creo que es bienvenido. De todos modos, me parece que, aunque esto no vaya a difundirse muy ampliamente, hay que estar alertas y hay que tener presente precisamente lo que significa. Es importante tener presente que no significa ningún tipo de progreso ideológico, que no trae ninguna novedad, que son argumentos muy viejos, que son argumentos viejos que llevaron a las peores tragedias políticas y humanas que conoce la historia moderna, y por eso hay que resguardarse mucho de esta gente. Eso en términos de las ideas. Ahora, si hablamos en ciencias políticas, vos mencionabas lo que tiene que ver con el manejo de las redes. Estamos viendo cosas completamente inusuales. Es decir, vimos un candidato que rompía todas las reglas en la campaña, vemos un presidente que rompe todas las reglas. En Estados Unidos ni que hablar. Digamos, en ese sentido, la cantidad de material y de insumo que van a tener los politólogos a partir de Trump, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, yo creo que yo no le atribuiría tanto el triunfo de Trump a lo novedoso que él representa como figura política. Sí. En rigor, la coalición electoral que lo llevó al poder es la misma que sostuvo la candidatura de Romney y antes la candidatura de Bush. O sea, ese electorado republicano es básicamente el que viene votando por ese partido en los últimos años. El problema que se enfrentó, o la diferencia para mí, es que se enfrentó con una muy débil candidata demócrata, y con un partido demócrata muy falto de estrategia y muy desmovilizado. Por eso me parece que es importante dentro de los Estados Unidos reorganizar las fuerzas que pueden neutralizar a gente como esta, y para nosotros, los que desde otros lugares del mundo somos espectadores de esto, tratar de evitar los males a los que un movimiento político como este nos puede llevar. Sí, lo que pasa es que lo que uno ve es cierto, no es nuevo, por eso decía en términos ideológicos, pero sí es novedoso un presidente que se enfrenta a los poderes, al legislativo todavía no lo hemos visto, pero al poder judicial, como se está enfrentando en estos días, un poder judicial que le dice, no señor, esto que usted quiere hacer no se puede hacer, como estamos viendo con la nueva ley de inmigración, en donde sí, como vos mencionabas antes, hubo unos cuantos que celebraron, se pusieron contentos y entraron a cazar inmigrantes, exactamente, ¿no? Eso también es inusual. Eso es inusual. Ese enfrentamiento. Han ocurrido muchas cosas inusuales. Por ejemplo, se ha confirmado uno de los funcionarios que eligió el presidente en un voto dividido en el Senado, la secretaria de Educación, sí, con el voto del vicepresidente que tampoco había ocurrido antes. Nunca había ocurrido en la historia. Efectivamente, están pasando un montón de cosas muy novedosas alrededor de la presidencia de Trump, y se están poniendo a prueba los presuntos resguardos institucionales que tiene la democracia norteamericana. Esto es muy interesante, me parece, para pensar a nosotros desde América Latina, que diseñamos presidencialismos en el modelo norteamericano, y desde el resto del mundo simplemente como analistas de la democracia, ¿no? Se presume que los Estados Unidos, con base en la independencia del Poder Judicial y en la capacidad de sus partidos políticos, tiene los recursos para neutralizar a personajes de este tipo. Hay que verlo, ¿no? Yo creo que eso está en juego el destino de muchos de nosotros por eso, ¿no? Pero todavía no es claro que vaya a ocurrir. No estás nada optimista. No, yo estoy muy preocupado. Sí. Me parece que es una persona que en cualquier circunstancia normal, en un país normal, no solo no puede llegar a la presidencia, sino que no podría hacer política por más que un periodo muy breve, ¿no? Y me parece que es indicativo de algunos problemas que tiene nuestra cultura política en general. No es la persona que llega a una posición de poder significativa simplemente por ser famoso. Lo curioso es que Trump es como un estandarte de eso, ¿no? Lo representa de un modo muy puro. Es muy parecido a que Ricardo Ford en la Argentina fuera presidente. O sea, es un tipo que fue famoso por ser famoso y se dedicó a ninguna otra cosa que ser famoso, y no tiene otro recurso que ese, y con ese recurso consiguió imponerse como candidato en uno de los principales partidos y derrotar a la candidata a la que apoyaba el establishment del otro partido, ¿no? Eso indica que nuestra democracia contemporánea tiene recursos de defensa bastante débiles, y por eso me parece muy importante renovar los que conocemos, los que son parte de nuestra cultura política. Brevemente, porque ya nos tenemos que ir. ¿Pensás que se va a agotar
antes de lo que va a venir en Francia y demás, es decir, que lo que uno podría pensar como una catarata de Trumps en el mundo no va a ser, ¿o sí? Yo creo que representa una posición que está presente y ganando influencia en muchos lugares del mundo. Por eso me parece muy importante refrescar nuestra memoria, entender por qué defendimos el liberalismo político, entender por qué es importante el pluralismo político, porque efectivamente movimientos de esta naturaleza hay en Hungría, hay en Francia, hay en muchos países europeos. Los hay menos en América Latina, hay que decirlo. Eso es muy importante también, ¿no? Reconocer esa ventaja que tenemos. No es evidente que vayan a ser dominantes en todos lados, no es evidente que vayan a conseguir alcanzar la presidencia como ocurrió en los Estados Unidos, pero hace 20 años era inconcebible que gente con estas posiciones llegara muy lejos y ahora han llegado, así que hay que estar atentos. Gracias por estar con nosotros.